Amén, amados. Bienvenidos a la segunda parte del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con el estudio de las iglesias. Nuestra mayor intención es que vayamos tomando pequeños fragmentos del estudio y los vayamos pudiendo analizar de manera detenida. ¿Por qué? Porque es mucha información. Ya hemos dicho en clases anteriores que las iglesias o las congregaciones a las cuales fueron escritas estas cartas se puede interpretar a nivel histórico, a nivel generacional, pero también a nivel personal. Vamos a ver una serie de características de las cuales Yeshua amonesta a estas congregaciones o las felicita, que pues bueno, claramente son parte también de nuestro caminar como individuos en Mashiach, amados. Ahora vamos a recordar tantito algunos errores para los que no pudieron estar en la clase anterior. Vamos a recordar algunos errores al leer el libro de Apocalipsis. Primer error, pensar que todo es alegórico. Segundo error, pensar que todo es literal. Pensar que todo es pasado o que todo es futuro. Y de igual manera es importante que tengamos una mente pues que no, o que tengamos en mente, perdón, que no es un libro para atemorizar, para espantar, para meter miedo, ni muchísimo menos para leerlo con morbo, pretendiendo saber qué va a pasar o predecir el futuro. Básicamente es un manual que el Todopoderoso dejó para la preparación física, mental y espiritual de su iglesia en los últimos tiempos, amados. De igual manera, el mensaje a las 7 congregaciones, a las 7 quejilot, son unas instrucciones de purificación. Sabemos que la novia tiene que estar limpiando y lavando sus vestiduras para el pronto regreso del novio. Las cartas de igual manera tienen una descripción, se componen de una descripción del novio, un mensaje de aprobación o desaprobación, una advertencia y una promesa. Bien, algo para que nosotros podamos comprender primeramente estas cartas, amados, es bien importante comprender el culto imperial romano. La vez pasada hablamos un poquito a generalidades de cómo se componía el inicio de Apocalipsis, quién se estaba presentando, la naturaleza también propia de nuestro amado Mesías, que netamente es divina, amados. Lo platicamos la vez pasada. Es imposible que haya alguien externo que no sea Dios mismo, que no sea el Todopoderoso, que pueda salvar a alguien más o que de igual manera pueda hacer todos los prodigios y todas las tener los 7 espíritus del Todopoderoso más que el Todopoderoso, porque la palabra nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, no quise tocar el culto imperial. ¿Por qué? Porque da mucha información. La mayor intención de esto es que sea algo sencillo, digerible, pero bueno, también a manera de reflexión que cada uno de ustedes lo pueda seguir estudiando en casita. Algo que nosotros tenemos que comprender o que tenemos que analizar para poder comprender todas las cartas o el Nuevo Testamento como lo conocimos propiamente, inclusive hasta las mismas epístolas de Pablo, es saber qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento. En ese momento, en Asia Menor, que propiamente era donde se localizaban las 7 quejilot, las 7 iglesias, también estaba ahí Galacia, Colosas, de los colosenses, vaya, todas las iglesias de judíos helenizados se encontraban en esa zona. Y lo que ellos estaban viviendo era algo llamado el culto imperial romano. Recordemos que en Éfeso, la vez pasada hablamos de Éfeso, fue la cuna del culto imperial romano. Posteriormente le siguen Pérgamo y Esmirna. La política romana incluía un compromiso con la aceptación de dioses adicionales. Imagínense vivir en una sociedad donde si tú no adoras al César, ¿por qué? El culto imperial romano quiere decir que tú aceptas al César como tu señor, como tu Dios. Algo así como lo que se ve en Corea. En Corea, si tú no le rindes culto al presidente, te mandan metiendo hasta la cárcel, hasta te andan asesinando. Tienes que tener en tu casa un altar con la foto del señor este, que ni me acuerdo cómo se llama, el de Corea, y pues bueno, rendirle culto. Es un espíritu similar. Entonces, antiguamente, de hecho, aquí les quise poner una foto propiamente de lo que es la moneda, justamente aquella que vimos con Yeshua. Recuerdan que Yeshua, cuando lo quisieron tentar, que le dijeron, ¿a quién rendimos este tributo? ¿Al César o a Dios? Y él que dijo, pásenme una moneda. ¿Qué es lo que propiamente decía la moneda? La moneda decía esto, ti, perdonen si no hablo bien el griego, ti, Caesar, Divi,
Augustus, que se traduce como Tiberio César, hijo del divino Augusto. En pocas palabras, es un hijo de Dios, es decir, Dios mismo. En el reverso de la moneda mostraba a Livia, la madre de Tiberio, esta parte de aquí, personificada como la paz, la diosa de la paz, con la inscripción Pontífice Máximo, que significa sumo pontífice o sumo sacerdote. Es decir, el César se tomaba atributos que solo le correspondían a nuestro amado Mesías. Se decía ser el hijo de Dios mismo y el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Ya por ahí yo creo que están relacionando también algo que vemos hoy en la actualidad. Entonces, esto es con lo que vivían las iglesias en Asia Menor. Imagínense los nuevos creyentes en este ambiente, lo difícil que era pues convivir. Tal vez tú podrás decir, oye, pues es algo similar lo que me pasa, porque desde que guardo Torah, pues me he tenido que apartar de amigos, de familiares, ya no asisto a ciertas reuniones. En los colegios, por ejemplo, con nuestros hijos es difícil porque ellos celebran a muertos, celebran la Navidad y es una lucha constante. Bien, está escrito que todo lo que fue va a volver a acontecer, todo lo que nosotros vivimos, también ellos lo vivieron. Sin embargo, en esta época, pues obviamente estaba un poco más influenciado este poder, porque inclusive lo vimos con Esmirna, cómo los metían en las fosas de leones a los nuevos creyentes que no querían confesar que el César era su señor. Entonces era una pues sociedad un poco más, definitivamente más agresiva, ¿no? Los valores culturales e institucionales sociales romanas se consideraban de naturaleza religiosa, por lo que la idea de masculinidad, del honor, eran características esenciales de la sociedad romana. Los creyentes de nuestro amado Mesías luchaban contra la presión política, festivales del mundo, aceptar ideologías, eso es lo que se traduciría como hoy en día, festivales del mundo, aceptar ideología de género, aceptación del aborto, etcétera. Ellos luchaban contra la presión social también, como la familia, amigos. ¿Y te suena esto familiar? ¿Te suena que tú también estás luchando contra la presión política y la presión social? Evidentemente, amados, y más cuando tenemos hijos, que nuestros hijos, pues vaya, dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué mi amiguito sí celebra esto? ¿Y por qué yo no puedo ir? ¿Y por qué todos pueden hacerlo? Yo no? Es una lucha constante, es una presión que se siente. Todos los días eran una lucha para el creyente, ya que tenían que tener un testimonio y marcar una diferencia en lo que comían, en lo que decían, cómo adoraban y dónde se paraban. En las calles del culto imperial romano, amados, nosotros vamos a ver algo que muy probablemente les traerá a recuerdo lo de Pablo. Recuerdan que en las epístolas de Pablo dice, el hombre que se tapa su cabeza afrenta su cabeza. Y pues de ahí han salido diversas pues malas interpretaciones por falta de contexto histórico, donde dicen, ya ves, el talit no se debe de utilizar o la kippah no se debe de utilizar, independientemente de si es bíblica o no, no se está refiriendo Pablo a ello, sino más bien a lo que tú ves en pantalla. De tu lado derecho, si te das cuenta, se ve cómo llevan, obviamente la ofrenda, es como un becerro, la persona que iba a hacer el sacrificio se cubría su cabeza. Tiene un nombre, no recuerdo el nombre del manto, pero tiene un nombre, y a esto se le llamaba sacra pública. ¿Qué es esto? Es como un culto público. Tú ibas en la calle y si de repente te topabas con un altar, no sé, del César o de cualquier otra persona que deidificaron, pues tenías que rendirle culto ahí en la calle y pues bueno, si tú no lo hacías, pues eso era una afrenta para ellos. Entonces vamos a leer un poquito. Rendir culto a Roma y a su emperador tenía por todas partes la sacra pública es rendir culto a Roma y a su emperador. Tenía por todas partes sus templos, sus sacerdotes se habían convertido en la manera de demostrar la lealtad hacia el imperio romano. Negarse a ello era afrentarse contra el imperio, con el imperio. Minar los fundamentos religiosos de la sociedad y hacerse culpable del crimen contra la autoridad imperial, conspirar contra la seguridad del Estado, actuar como revolucionario. Se prueba la lealtad a Roma reconociendo la divinidad del emperador. Imagínense nada más, tú como creyente, sabiendo que Pablo dice un solo Señor, que es Jesucristo, ¿no? Y dices uno, bueno, aquí me están diciendo que diga que el César es otro Señor, entonces era una presión social tremenda, amados. Por eso es que
Pablo escribe diversas cartas, lo vemos las cartas a los Gálatas, a los Éfesos, tenían presión por todos lados, entonces era un ambiente bastante difícil de llevar y el padre lo sabe, por eso él felicita en todas estas cartas a todos aquellos los que perseveran, los que se mantienen fieles. Y lo hemos también dicho aquí en muchas ocasiones, amados, no por no dejar, a veces dicen, bueno, es que ya para no pelear, pues hago esto. A veces no, esa no es la solución, amados. A veces esa no es la solución. Nosotros tenemos que aprender a comenzar a generar ese carácter que el Padre demanda de nosotros. Imagínense si Daniel dijera así, bueno, ya para no hacer enojar a Nabucodonosor, como de lo que me da. No, él generó un carácter siempre bien respetuoso, pero bien firme. Entonces, eso es lo que el Padre desea que también nosotros desarrollemos. Bien, dice, pues bien, detrás de Roma y del emperador están todas las divinidades griegas y romanas. Todas las ciudades a las cuales fueron escritas cartas tenían sus santos patronos, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso a qué te suena? ¿A qué les suena eso, amados? Ustedes, no sé si en otros países... No sé si en otros países ¿Mandé? No sé si en otros países, amados, suceda, pero aquí en México tú sales a la calle y en cada esquina hay un altar que al San Juditas, que a la Virgen de no sé qué, que no sé si en otros países sea así, pero aquí es así. ¿Les ha pasado o los han visto ustedes? Sí, hermana. Se ve, ¿no? Y se ve por las calles. Digo, aquí en México es muy común. Entonces, todo esto viene de Roma. Todo esto viene justamente de todas estas tradiciones. Entonces, bueno, del emperador están todas las divinidades griegas y romanas, todas las pléyades de dioses y las diosas del panteón. Los cristianos que no reconocen más que a un solo Adón, a nuestro amado Adón Yeshua, y que no adoran a nadie más que a él, no pueden quemar incienso ante las estatuas de Roma y del emperador sin renegar su fe, sin caer en la apostasía. Si bien siguen siendo súbditos fieles y leales al emperador, su historia no se identifica con la de Roma. ¿Qué quiere decir esto, amados? Ellos en ocasiones cuando venía la sacra pública se tenían que acercar a ofrendar incienso. Entonces, ¿cómo ellos se daban cuenta? Pues que eras un rebelde, por decirlo de alguna manera, pues que tú no querías hacerlo. Entonces, los únicos que tenían autorización para no rendir culto al César eran los judíos. Pero cuando pasó todo lo de Yeshua, amados, imagínense, los judíos con este sesgo de pensar que pues Yeshua, el mismo sesgo que tenía Pablo, ¿no? La misma venda que iba en contra de ellos, ese celo santo, ¿no? De decir, pensar que están profanando la palabra del Altísimo. Y bueno, algunos fariseos, ¿no? Ya más corruptos. Pero bueno, la intención es esto. Imagínense esta parte, los nuevos creyentes tenían a Roma de enemigo y también a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos los perseguían por seguir a un aparente falso Mesías y los griegos los perseguían, los romanos los perseguían por no adorar al César. Entonces era una batalla bastante difícil, amados. ¿Y eso a qué te suena? Dime si te suena eso algo. A lo que hoy estamos viviendo. Ujú. Tienes a los romanos diciéndote, tú no eres judío, ¿por qué estás celebrando fiestas que no son para ti? Eres un maldito en la ley, ya que la guardas, acá los romanos, ¿no? Y de este lado los judíos, tú no eres casa de Israel, tú no tienes linaje, tú no tienes cómo comprobar por qué estás guardando esas fiestas, eso no es para ti. Tienes a todos, la presión total de todos, exactamente, amados, es lo mismo que vemos hoy en día, ¿ok? Bien, ahora recapitulemos un poco. El mensaje a las iglesias, recuerden que es un instructivo de cómo la novia se debe de preparar, cómo debe limpiar sus vestiduras ante el inminente regreso del novio, nuestro amado Adón Yeshua. Recordemos que en Éfeso nos dice la escritura que dejó a su primer amor. Ahora, algo también que quiero comentar ahorita para traer a contexto toda esta situación del culto romano. Hay un término que se llama neocoros, que propiamente era un término que se le daba a cada ciudad cuando era fiel al César. Título dado a ciertas ciudades con unos beneficios especiales que representan la lealtad al emperador y a los ídolos que se adoraban. ¿Quién recuerda qué ídolo se adoraba en Éfeso?
A ver, a ver. Acera. A Diana. A Ah, Diana. Diana de los Éfesos. Así es, exactamente, que es Diana, Artemisa, o sea, es el mismo demonio, o sea, no cambia, nada más le cambian lo que es el nombre, que es lo mismo que Artemisa, pero bueno, cambiado en los nombres, ¿no? Entonces, exactamente, esa era la idea que ahí, de hecho, platicamos la vez pasada de este pleito que tuvo Pablo con Demetrio, ¿no? Con el fabricante de los ídolos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros vemos en Éfeso? Pues bueno, personas también luchando contra ello constantemente y pues bueno, dejando a su primer amor. Vemos a Esmirna, que propiamente pues bueno, también sufrió persecución, también era considerada una ciudad neócoros, y Pérgamo, que bueno, es la ciudad pues donde nos dice la escritura, nos dice nuestra don Yeshua. Sus microfonitos, amados. Natalie hermosa, tu microfonito, mi bella. Ahí está, mi hermosa, muchas gracias. Entonces, Pérgamo, que era donde estaba el trono de Satanás, ¿no? Nos dice la escritura, y pues bueno, una de las características, doctrina de Balán y Nicolaitas, y también eran neócoros. Ahora vamos a ver en Hechos 19:27 lo que dice la escritura. Y no solo este negocio corre riesgo, el de fabricar ídolos, de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran diosa Artemisa, e incluso que esté a punto de ser despojada de su majestad, aquella quien adora toda la Asia y toda la humanidad. O sea, se dan cuenta que era realmente el espíritu, la potestad que dominaba esa zona. Entonces, imagínate como creyente, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, tú sales a hablar en contra de a quien se nos presentó como Miriam, que nos dicen que es la Virgen María, pero sabemos que no es ella, entonces te echas a todo mundo encima. ¿Por qué? Porque tiene muchos adeptos. Y cuando tú quieres hablar, cuando tú quieres ministrar, pues lo que encuentras es una oposición tremenda. Y es lo mismo que se encontraban los nuevos creyentes, pero yo creo que potencializado más, porque obviamente si ellos no rendían culto, pues se consideraban como rebeldes. Aquí aún no pasa eso, pero sabemos que va a pasar porque está escrito. Tal vez no a esa hueste, a esa potestad, pero sí al que se va a levantar, que ya más adelante hablaremos. Y pues bueno, dice versículo 28, al oírlo entonces se llenaron de ira y decían a gritos, grandes Artemisa de los Efesios. Vean, o sea, la idolatría tan grande que estaba ahí y con la que caminaban todos los días los nuevos creyentes. Bien, así que teniendo ese contexto, vamos a comenzar o vamos a continuar con las iglesias. Nos quedamos en Tiatira. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus obras postreras son más grandes que las primeras, pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificios a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que le echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con mala muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás en Tiatira, a cuantos no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo, no os impongo otra carga, sin embargo, lo que tenéis retenedlo seguro hasta que yo venga. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Vamos a desmenuzar las palabras, hermanos. Bien, primeramente nos habla de un espíritu de Jezabel. Sabemos que siempre que oímos Jezabel, pues lo relacionamos definitivamente con la esposa de Acab, aquella que mató a todos los profetas del Eterno,
Sin embargo, cuando nos habla en Apocalipsis, nos habla de un espíritu propiamente, y no necesariamente es mujer, puede ser inclusive también en hombres. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El espíritu de Jezabel propiamente tiene las siguientes características. Lucha en contra de los profetas de Adonai, ¿no? Ya sabemos que un profeta es aquel que llama al pueblo al arrepentimiento. Esto también es algo que tenemos que tener bien, bien consciente, amados, porque se cree que un profeta es el que adivina el futuro, el que te dice qué va a pasar y todo eso, y eso no es un profeta. Un verdadero profeta llama al pueblo al arrepentimiento. Ya lo estudiábamos también con Balta, que es lo que nos decía, ¿no? Esta parte es que no es que ellos adivinaran, es que ya estaba escrito que si tú no te arrepentías, el Todopoderoso iba a mandar una nación extranjera. Es eso mismo. Entonces, hoy en día vemos que se levantan cantidad de personas diciéndose ser profetas y dicen, ay, yo veo que viene un terremoto y se cumple el terremoto y bueno, las eclipsan como que un profeta bueno, es un verdadero profeta y no, amados. El profeta primeramente te va a llevar a guardar Torah. Si la persona que habla no te lleva a guardar Torah, no es profeta, amados. Esa era la labor de los profetas. Bueno, este espíritu va contrario a ello. Levanta también falsos testigos para, bueno, en este caso, Jezabel, ¿se acuerdan que levantó falsos testigos para robar la viña de Nabot? En este caso, levanta falsos testigos, es decir, miente, busca aliados, adora a dioses falsos, es un espíritu dominante, seductor, manipulador, mentiroso, ambicioso. Es un espíritu que va contrario a la ley del Todopoderoso y no se sujeta a la ley del Todopoderoso. El espíritu de Jezabel se refiere a una influencia o actitud particular que se manifiesta dentro de un pueblo, dentro de una congregación. Describe un conjunto de comportamientos o actitudes que se consideran contrarios a los valores y enseñanzas bíblicas. Es una fuerza que busca influir en los demás para alcanzar objetivos personales a través de manipulaciones. Esta actitud se ejerce de manera opresiva y no servicial. Se seduce de manera espiritual a través de interpretaciones bíblicas erróneas. ¿Qué puede ser una seducción a través de interpretaciones bíblicas erróneas? ¿Cuántas veces no hemos visto? Tú has visto la Biblia que dice, todo lo que pises será tuyo. Decreta que eso es tuyo. Eso es seducir, es tomar la palabra para seducir. ¿Por qué? Porque se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito, qué bonito que todo lo que pise va a ser mío, qué bonito. Pero no es por ahí donde va la escritura o cuántos versículos más no malinterpretados. La palabra tiene poder, decrétalo, dilo. No, pero tu palabra no, la del Altísimo, la nuestra no tiene poder de nada, amados. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu en específico? Promueve el sincretismo. Ahora, advertencias para Tiatira. Seguimos con la misma iglesia. Primeramente vemos que dice, habla el Hijo de Elohim. Esta parte, amados, la quise resaltar porque ustedes saben que ahorita hay una lucha espiritual entre los que creemos que Yeshua es Adonai mismo, es la palabra de Dios mismo manifestada en carne, y como no hay dos dioses, es uno mismo. Ya vimos en la sesión anterior que entender esto de la cuarta dimensión no es cualquier cosa, es algo que se sale fuera de nuestra mente, que va a haber cosas o huecos que van a quedar al aire, por supuesto, pero tenemos que comprender que Elohim es uno, no hay esta parte de dos, no hay tres, no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay más, es uno. Comprender la naturaleza del Todopoderoso se sale de nuestras capacidades. Sin embargo, ahí viene la fe, de saber simplemente que Elohim es uno y que no, aquí esta parte cuando Yeshua se refiere como el Hijo de Elohim, muchos dicen, ya ves, no es Dios mismo porque Él es el Hijo. Sin embargo, ¿qué nos dice Juan 5:18? Aquí nos falta contexto. Cuando alguien dice que es el Hijo de Dios, nos dice, por ejemplo, en Juan 5:18 que seas igual a Dios, es decir, es un término que se utilizaba en ese momento. También César, lo vimos ahorita, hijo de Augusto hijo de César, ¿qué decía? Pues que era Dios mismo.
Entonces dice Juan 5:18, y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque luego esto también es una parte que les preguntan, ¿en dónde Jesucristo dijo que era Dios? Ah, bueno, por muchos lados, nada más que no entendemos el lenguaje de esa época. ¿Ok? Entonces, él lo dijo, haciéndose igual a Dios, porque era Dios mismo, amados. Yeshua conoce sus obras, su amor, su fe, servicio y perseverancia. Hoy podemos comprender que esas obras, amados, obviamente radican en comenzar a guardar los mandamientos. Antiguamente, pues veíamos obras y decíamos, pues obra de caridad, no sé, le alimentaban a los pobres, alimentaban a las viudas, pero eso no es solamente obras. Nos damos cuenta, por ejemplo, que nos dice el libro de Efesios, que fuimos hechos a hechura de Yeshua para las buenas obras que de antemano se escribieron. ¿Cuáles son esas buenas obras? La Torah. Entonces, ¿qué quiere decir sus obras? Obviamente la consecuencia de comenzar a guardar Torah, todos los desafíos, todo lo que se enfrentaron, que es lo mismo que nos estamos enfrentando hoy en día. Amor y fe. Hoy podemos comprender la fe en su contexto, emuná, creer, confiar y obedecer. Básicamente en eso se refiere. La fe no es una fe ciega, la fe es esa perseverancia. Nos dice que cuando Josué y Aarón le sostuvieron las manos a Moisés, se las sostuvieron con emuná, que es emuná con firmeza, y es así como nosotros tenemos que estar firmes, amados. A veces nos cansamos, sí, a veces es cansado ir contracorriente, a veces dices, bueno, ya que tantito es, voy a comer, no sé, tantito cerdo, pues ya, ¿no? O sea, para no hacer enojar a mi familia, etc. Lo que el Padre nos insta es a perseverar, perseverar, perseverar. Y el servicio y la perseverancia. El reproche a esta iglesia propiamente o a este grupo de creyentes es que tolera a Jezabel, es decir, se tolera una falsa doctrina. Quien se dice ser profetiza y enseña al pueblo a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que cuando habla la escritura de fornicación se refiere propiamente a un espiritual, ¿ok? Y pues bueno, ya lo físico, pues bueno, eso ya sería hasta como lógico, ¿no, amados? Y pues bueno, a comer de lo sacrificado a los ídolos y así los extravía. A los que se encuentran aquí, de igual manera los insta, los felicita, les dice que algunos no han participado de ello y que no conocieron las profundidades de Satanás. Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es eso? La BTX tiene comentarios realmente, pues de mucho aporte, amados. En 1 Corintios 10, 21, 22 nos habla acerca de la mesa de los demonios. ¿Qué es esto? Casi siempre referido a los celos maritales, se relaciona con el sentimiento, como la pasión de pertenencia del hombre hacia su esposa o compañera. El adulterio carnal y espiritual son tratados comparativamente. Ahí están las citas para que lo puedan checar. Y particularmente en Ezequiel 23:20 y su contexto inmediato, de allí las múltiples advertencias de abstenerse de alimentos ofrecidos a demonios, es decir, la fornicación espiritual, evitando así adulterar contra el esposo, que es el Caná, es celoso, amados, en las llamadas profundidades de Satanás. Este adulterio espiritual es cometido por ignorancia supina y con pasmosa liberalidad cada 25 de diciembre, cuando los creyentes participan de la demoníaca mesa navideña de Roma. Jezabel propiamente como ese espíritu que une, que hace el sincretismo, amados, une fiestas paganas con las cosas del Padre y las hace uno, eso es sincretismo. Impone férrea e intransigentemente y que la iglesia obedece mansamente. ¿Te das cuenta por qué cuando venimos a los pies del Creador o cuando llegas a platicar, por ejemplo, hermanos, ¿no? Que llegan a platicar conmigo, esto también es algo que se comenta. Es importante, amados, que aprendamos a irnos apartando de todo ello. Vaya, ni siquiera a irnos, apartarnos. O sea, no es como que nos dé el Padre tolerancia de, bueno, hay poco a poquito, no. Él dice en el Concilio de Jerusalén, lo dejó así, inspirados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh,
Él dijo abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos lo encontramos en la Navidad, en el Año Nuevo, inclusive en el mismo cumpleaños, amados. Yo me he dado cuenta que dentro de los que ya guardamos Torah, les cuesta mucho abandonar el cumpleaños. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué les cuesta tanto abandonar ese cumpleaños? ¿Por qué le seguimos enseñando a nuestros hijos prácticas que no son propiamente bíblicas? Eso es un sincretismo. Ay, pero es que yo lo hago pidiendo, dándole gracias a Dios por un año más. Estás haciendo sincretismo, porque el Todopoderoso no mandó a celebrar los años nuevos. Es una práctica desde Egipto. Entonces, esta es la importancia de abstenernos de ello, amados. ¿Que va a costar trabajo? Sí. ¿Va a costar lágrimas de nuestros hijos? Sí. Por lo menos los que somos papás saben. A mí lo que más me duele es cuando mi hijo me dice, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Eso duele, amados, pero tenemos que permanecer firmes. La bendición, el regalo que viene es mucho mayor de lo que podamos aparentemente perder, que no perdemos nada, ¿no? Pero a veces se siente eso con el dolor de nuestros hijos. Amén. Bien. Ahora vamos con la siguiente iglesia, Sardis. Acuérdense que cuando dice iglesia, también significa sinagoga, propiamente sinagoga, y también creyente. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver por qué. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé tus obras que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos hombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Amén, amados. Vi que estaban escribiendo acá. Shalom, shalom a todos. Ajá. Diana, así es. Así es. Sí, claro, toda la vida lo celebramos, nos cuesta, sí, definitivamente. Yo entiendo esa parte, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a morir, amados. Acuérdense que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, esta parte de decir, bueno, pues ya nada más este año y ya ahora sí el otro ya no. ¿Tú crees que eso va a ser así? No, amados, el enemigo es muy astuto y él no va a descansar, él no va a soltar las cosas tan fácilmente. Bien, ay, no se ve aquí abajo. Bueno, Sardis, amados, a lo largo de que vamos pasando las iglesias, por eso les digo, estudiar las iglesias de Sardis como que es como un cubo que tú lo empiezas a girar y lo ves por todos lados y es infinito. ¿Por qué? Porque estamos estudiando en un mismo tiempo, es decir, Juan está escribiendo las cartas en un mismo tiempo. Sin embargo, conforme las va escribiendo, parece como si estuvieras caminando en el tiempo. ¿Por qué? Porque empezaron bien. Empezamos con Éfeso, pero conforme fueron avanzando, vamos viendo que cada vez más se fueron yendo al sincretismo. Y esto lo vemos en las sinagogas. Vamos a analizar. Sardis, primeramente, pues les habla el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Amados, un ser celestial, como le dicen a Yeshua, va a tener los 7 espíritus de Adonai, por favor, los 7 espíritus de Adonai es la divinidad completa, amados. El Todopoderoso es celoso, él no le va a dar a nadie más, a su gloria más que a él. Entonces, pues bueno, nos dice que parece que está viva, pero está muerta. ¿Ok? Esto es bien interesante. Ahora, analicemos la sinagoga de Sardis. Hay evidencia de sincretismo. Del lado derecho tú vas a ver, esto es parte, de hecho vamos a ver aquí, mire. Work today is broken. Este es un video, voy a mutearlo para que, digo, no tiene ni siquiera sonido, de hecho. Esta es la iglesia de Sardis, amados. Ahí la ven, ¿verdad? Sí la van viendo. Todo bien. Bien, esta es la iglesia de... ¿Sí la ven, amados? Amén.
Ah, Amén. perfecto. Amén. Gracias, gracias, amados. Estos son los restos que quedó de la iglesia de Sardis. Propiamente, esta es la entrada. Aquí en esta parte se colocaba la Torá apuntando al oeste. Y pues bueno, aquí vamos a ir avanzando. Me voy a avanzar un poquito el video. Y quiero que observen aquí la mesa donde se ministraba Torah. Esta es una sinagoga que quedó en pie, pero lo que se puede ver es que al lado de la mesa donde se ministraba Torah hay águilas. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos? ¿Qué es lo que dicen las personas, los historiadores? Es que se piensa que en esa sinagoga pues se colocaron esas águilas como para hallar cierto favor de Roma, para que no digan, bueno, hasta ahí tienen como que una aguilita, como que o sea, sí adoran al Todopoderoso, pero también a Roma, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos se alcanza a ver en estos estragos, ¿no? Propiamente de la sinagoga. Esto era una sinagoga propiamente, para que también cuando te digan, es que los Gálatas eran gentiles, no, por todo lo que era Asia Menor, había comunidades de judíos helenizados. Entonces, esto es una sinagoga, ¿vale? Que, oye, pero es que dice que en la carnicería que todo lo que veamos lo comamos, sí, pero está hablando de comunidades judío-helenizadas. Ahora, también algo interesante en Sardis es que esta iglesia estaba colocada al lado de un gimnasio. No sé si recuerdan cuáles eran las características para ir a un gimnasio en esos tiempos. Primeramente, era un lugar donde se paseaban desnudos, amados. Entonces, es justamente esto que se ve o que se puede discernir y decir, bueno, ¿qué hace una sinagoga al lado de un gimnasio? O sea, ¿qué está haciendo al lado de un gimnasio? El sincretismo, es como esta parte de comenzar como a relajarte, como a acomodarte, como que pues, no pasa nada, no exageres. Y creo que nos pasa a todos como creyentes, amado. Entonces, retener lo que se nos ha dado, siempre acuérdense en ese péndulo, ni ser religiosos, pero tampoco comenzar a relajarnos, amados. Entonces, mantenernos firmes. Ahí se colocaba aquí. No me acuerdo cómo se llama esta caja, el Arona Kodesh, creo que se llama, y se colocaba aquí la Torah. Amén. Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver cómo me regreso. Así es, Israel, la adoración al cuerpo, es correcto. Y de hecho por ahí también nos habla, ¿no? Justamente en Macabeos, que aquí está, que los judíos se quitaban su circuncisión. O sea, imagínense, ese grado era el espíritu demoníaco que había. O sea, al grado de que los hacían avergonzarse de su circuncisión. Y había una cirugía para quitársela. Por eso dice que se quitaban la circuncisión. Está extraño eso, pero lo hacían. Entonces, imagínense qué tremendo. Bueno, la sinagoga se situaba a un lado de un gimnasio. Sus obras no han sido perfectas delante de Elohim. Les dice que recuerden lo que han recibido, que lo oigan, que lo guarden y que se arrepientan. Acuérdense que oír es Shema. Shema no nada más es oír, sino obedecer. Guardar es llamar, cercar, atesorar, abrazar. Y pues bueno, le menciona que va a llegar como ladrón en la noche, propiamente haciendo referencia a la fiesta de Yom Teruah. Algunos en Sardis no han manchado sus vestiduras. La recompensa es vestiduras blancas. ¿Qué son esas vestiduras blancas? Vestiduras sacerdotales. Ok, algo que tenemos que tener en cuenta es que en las comunidades de Asia Menor había este culto horroroso, amados, donde sacrificaban un toro encima de estas celdas y propiamente la persona se colocaba en la parte de abajo y lo degollaban o le metían un cuchillo en el corazón y la persona se bañaba en su sangre. ¿Alguien que me pueda leer Apocalipsis 1:5 en Reina Valera, amados, por favor? Amén. Apocalipsis. Gracias, hermanito. Adelante. Amén. Apocalipsis 1:5. Palabra del Eterno. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Ahí, por ejemplo, le tachamos. ¿Por qué? Porque esa traducción es justamente de este ritual.
y los paganos es lo que hacían, lavarse en la sangre, eso era como un bautizo de sangre, y propiamente la traducción es más como de nos libertó, nos roció, pero no lavarnos, porque ellos sí se lavaban, ¿vale? Entonces son como pequeños estragos que vamos viendo pues de esas traducciones propiamente, pero se refiere a que nos libertó de nuestros pecados con su sangre o nos roció con su sangre. ¿Okay? Bueno, en diversas comunidades se adoraba a Cibeles y Artemisa, que justamente estaba viendo pues las figuras que los representan, y hay muchas en muchas ciudades, amados, o sea, es decir, siguen colocando esos ídolos paganos en las ciudades. Artemisa, en los que viven en la Ciudad de México deben de ubicar la que le llaman la Diana Cazadora, es justamente ella. Entonces, y uno pasa por ahí y dice, ay, una estatua, ¿no? Y no se da cuenta que es todo esto, pues, de ídolos que ya adoraban, amados. Entonces, bueno, se adoraban a ellos, hacían el taurobolio, que es este que les muestro aquí, designa el sacrificio ritual de un toro para conseguir un bautizo de sangre. Se trata de una práctica oriental importada a Roma por los adoradores de la diosa Cibeles, a la que se le dedicaba el sacrificio del toro. Entonces, todo esto tenemos también que tener el contexto. Se encontraron sinagogas con esto, amados, también con esta práctica. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Cómo las iglesias, cómo las congregaciones, las personas se habían contaminado ya, habían mezclado lo santo con lo profano, ya no se sabía, amados, ya no se sabía. Entonces, y es lo mismo que vemos hoy en las iglesias contaminándose en todo momento con festividades paganas, contaminándose. Hoy justamente me mandaron un video de un señor, bueno, un líder, trae un cuerno, no es de shofar, es de estos de, bueno, se me fue ahorita de que, a ver si ahorita aquí los leo, el cuerno este largo, y está la chica y le vierte el aceite. Imagínense nada más, entre más conocimiento, más tonterías hacemos, porque es una tontería de antílope. Gracias, Marquito. Y les vierte aceite a la chica y ya saben, ¿no? La chica se empieza a convulsionar y se empieza a tirar. Y yo digo, ¿qué es eso? Y es todo esto, amados, es lo mismo que ya pasaba antes. Combinaciones de cosas gracias, Dali, sí, antílope, muchas gracias. De, de, ¿Cómo se llama? Combinaciones de rituales, todo esto es lo que se le llama, les digo, sincretismo. O sea, en pocas palabras, había mucho sincretismo en ese tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar nosotros? No empezar a caer en estas prácticas, amados. Separar siempre, siempre todo y hasta con lo más mínimo, inclusive, amados, con ideologías. Hay hermanos que sobre todo cuando ya guardamos Torah, que por ejemplo que dicen, no, pues yo defiendo a Claudia Sheinbaum, sí, pero pues ella está convocando a los chamanes, no, pero es que ayuda a mucha gente. Eso es sincretismo, porque no podemos, dice Pablo, no puedes beber la copa de demonios y la copa del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Te van a comprar por dinero? ¿El dinero va a ser lo que te va a mover para apoyar a alguien o no? Entonces hay muchas cosas, la ideología de género, los abortos, todo este tipo de cosas, amados, tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos, porque también se contamina uno con ellos. Puede adoptar esa doctrina propiamente, que se conoce como esa doctrina de Jezabel, esa que te lleva a adulterar, ¿no? A fornicar en contra del Todopoderoso. Ahora, advertencia para Sardis, parece que vives, pero espiritualmente estás muerta. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos a veces pensar, amados, que porque nos reunimos cada Shabbat, pues estamos vivos, pero la pregunta es eso, ¿cuánto de lo que estás aprendiendo estás llevando por obra? Lo hemos platicado muchas veces. Ahorita hay muchas personas que se embotan de conocimiento, pero ¿qué llevan a la práctica? ¿O qué llevamos a la práctica? Examinemos nuestra vida y veamos si no estamos haciendo los mandamientos a medias, es decir, como le pasaba a Sardis, veo tus obras pero no son perfectas. Ay, pues ya guardo Shabbat, pero este Shabbat no voy a poder. ¿Por qué? Porque pues es temporada navideña y tengo que trabajar. Sí no puedo, ahora sí que lo siento. A medias nos entregamos al Padre.
O ay, bueno, nada más nada más voy a esperar a jubilarme y ahora sí, ya guardo Shabbat. A medias nos entregamos al Padre. Entonces, esto es una advertencia, por eso les digo, las iglesias también es como 7 tipos de creyentes y hay que ver dónde estamos, amados. He hallado que tus obras, o sea, hay obras, o sea, si hay situaciones que estás guardando Torah, pero a medias. Dice el Padre, he hallado tus obras, pero no perfectas. Consolida lo que ya se te dio. Y dice la escritura que va a llegar como ladrón en la noche. Si nosotros lo vemos en la menorá, amados, pues bueno, concuerda con Yom Teruah, ¿ok? Sardis concuerda con Yom Teruah, por eso el vocabulario. Hay personas que no han manchado sus vestiduras, entonces cuidar todo ello, amados. En todas las cartas del Padre, nuestro amado Don Yeshua nos permite arrepentimiento, arrepiéntete, arrepiéntete. Vean cuánto amor. Yo creo que si nuestro amado Don Yeshua pensara como nosotros, ya digamos, ni modo, ya te di una oportunidad, next. ¿Ah? Bendito el Padre, no piensa como uno. Amados, Filadelfia, bueno. Filadelfia. ¿Quién quiere ser Filadelfia? Que es la que no, la buena, la que no tuvo reproche. Todo mundo quiere ser, todo. Yo he visto iglesias que dicen Iglesia de Filadelfia. Yo soy de Filadelfia. Y me da mucha risa porque todos quieren ser de Filadelfia, pero vamos a ver si estamos haciendo lo que hacía Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y que ninguno abre. Yo sé tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Ya vamos comprendiendo este contexto. ¿Por qué no negarían su nombre? Porque había un culto imperial. Es decir, ellos no han caído en adorar a otro Dios más que a nuestro amado Mesías. Han guardado su palabra. He aquí entrego a algunos de la sinagoga. Ya vimos que sinagoga propiamente es eclesía también, o sea, esta parte la habíamos visto que es como de la iglesia de Satanás, o sea, esta parte de los que se dicen ser judíos, los que se dicen adorar a Dios, pero no lo son mentirosos, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por tanto, has guardado mi palabra, la palabra de mi presencia. Esto también, ya podemos ahora entender qué significa guardar. Yo no sé ustedes, pero yo antes leía guardar y yo, pues, ¿cómo guardo la palabra? O sea, yo no comprendía mucho, pero ahora sabemos que guardar es poner por obra, ser vigilante en todo momento, estar pendiente de nuestros actos, hasta de la más mínima mentira, decir, ay, no puedo decir eso porque voy a mentir, ¿no? Entonces, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por eso les digo, todos quieren ser Filadelfia. Entonces, no, yo soy Filadelfia, él me va a guardar de la hora de la prueba, que está a punto de venir sobre el mundo entero. Permítanme, amados, denme un minutito, que acá en TikTok se pone el rompecabezas. Ahí va. ¿Hay un microfonito abierto, amados? Ahí está. Ay, no está. A ver. Hay un perrito ladrando. Ah, Abraham. Ahí está, ya lo muteé. Entonces, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Otro microfonito también lo cierra. Amén, amados. Ahí está. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza lo haré columna del santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Esta frase de mi Dios también es algo que utiliza para decir, ya ves, él dice que es su Dios, él no dice ser Dios. También nos dice, si no me recuerdo, el libro de Hebreos, o un salmo, se los voy a buscar, lo iba a buscar y ya no lo busqué. También el Todopoderoso le dice a Yeshua, mi Dios.
dice mi hijo amado, mi Dios. Entonces es una manera de referirse mutuamente. El Todopoderoso le dice a Yeshua mi Dios y Yeshua le dice al Todopoderoso mi Dios. Por eso les digo, se sale de nuestro entendimiento. Solamente sabemos que son uno. Y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esta parte también, amados, ya vimos que en 2 iglesias dice lo que dice el Espíritu a las iglesias. También, para que vayamos aprendiendo, Yeshua es el Ruach HaKodesh, amados, ¿ok? Porque no hay 2, no hay 3, no hay nada. Yeshua es el Ruach HaKodesh, ¿ok? El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Por eso él dice, oigan lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bien, vamos entonces a analizar. Filadelfia. Filadelfia viene de Filadelfos, que ama a los hermanos. Esto es bien importante, amados. ¿Por qué? Porque amar a Dios relativamente, y lo pongo entre comillas, porque la palabra dice que si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios, o sea, sencillo. Pero esta parte es importante, ¿por qué? Porque propiamente cuando tú amas a tu hermano, y un amor bíblico no es ese amor que nos enseñaron, ese amor de, ay, te amo, y siempre amor y paz, y todo bien, y pégame, no pasa nada. Eso no es amor. Amor bíblico quiere decir esta parte de siempre la justicia, la misericordia, la mansedumbre, la exhortación. Eso también es amor a tu hermano cuando tú exhortas. Es otro tipo de amor, amados, ¿ok? Entonces, el amar a tu hermano o el amarse mutuamente, eso es un mandato. Hay ocasiones, amados, que llegamos a pedir misericordia, pero cuando nos toca extender la misericordia, somos cero misericordiosos. Por ejemplo, yo me equivoco con mi hermana y le digo, oye, perdóname, hice esto. No te preocupes, mira, sí, la verdad me sentí así, está bien, no pasa nada. Pero cuando se equivoca, ahí está la persona, no, dime qué te hice, dime qué te hice, dime qué te hice. Y la persona endurece su corazón y dice, no te voy a decir. Eso es una crueldad, amados. El que tú no le digas a tu hermano en qué te ha fallado, eso es una crueldad. Eso es falta de amor, porque no le estás permitiendo hacer teshuvá. Entonces, ese tipo de cosas, amados, son las que no quiere el Padre entre nosotros. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que ve de esta iglesia en específico? Ese amor entre hermanos que tiene. Conocida como la Puerta de Oriente, fue fundada en el año 189 antes del Mesías. Tenía una gran comunidad de judíos helenizados, también convivía con Lidia, Frigia alrededor. ¿Se acuerdan también de Lidia? Justamente la zona donde estaba nos dice en el libro de Hechos que fabricaban púrpura, el color púrpura. Fue destruida por terremotos, la ciudad cambió 3 veces de nombre, Filadelfia, Neocesarea y Flavia, y de igual manera, pues bueno, se especula que la congregación empezó propiamente, o sea, empezó esa comunidad por el esfuerzo que hicieron los creyentes de Éfeso debido al ministerio de Pablo, que duró 3 años, como ya vimos. Advertencias para Filadelfia. Propiamente, pues, los felicita. Los felicita grandemente, amados. Por eso les digo, todos queremos ser Filadelfia. Yeshua se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que propiamente se refiere como esa llave del reino mesiánico. Hace alusión a Isaías 22, a Eliakim, que significa el asiento de honra a la casa de su padre, es decir, aquel que da honra a su padre. Y esto también es hermoso. Solo Yeshua abre y cierra la puerta. Si tú te das cuenta, Filadelfia hace un paralelismo o una conexión quiásmica con Yom Kippur. Acuérdense que Yom Kippur también se conocía como el día que se abrían las puertas, que se abrían los libros. Propiamente por ello también menciona lo de las puertas. Y también lo del arca de Noé. ¿Quién cerró la puerta, amados? ¿Qué nos dice la escritura? Que solamente el Todopoderoso cerró la puerta, ¿vale? Entonces, esto también lo vemos, que el único que abre y cierra puertas es nuestro amado Mesías. Es una iglesia que guarda la palabra y no niega el nombre. Entonces, nosotros debemos de buscar ser como Filadelfia, amados, guardando la palabra, no negar el nombre. Y a veces te puede venir con algo tan sutil como, sobre todo para mis hermanos solteros, mis hermanas solteras, una pareja. Una pareja puede ser tu talón de Aquiles y que por ello digas, bueno,
es que tú qué sabes si el Todopoderoso me mandó para traerla a sus pies o traerlo a sus pies. No, amados, tengamos cuidado con todo ello porque de verdad yo he visto a muchos hermanos que por una pareja caen, caen y claro, el enemigo sabe qué es lo que, vaya, por dónde llegarnos. Entonces, todas las cosas como el Eterno ordena. Vamos a buscar pareja que guarde Torah. Y no me vayan a decir como me dijeron un día, pero es que ya no hay nadie. Ah, no, pues sí, el padre no puede encontrarte a alguien, ¿no? No, qué barbaridad. Entonces, por favor, amados, siempre, siempre perseveremos. La iglesia que guarda la palabra y no niega el nombre, vuelve a mencionar a los de la sinagoga de Satanás, los llama mentirosos, amados, o sea, que son una iglesia. Ya habíamos visto que también era como una iglesia, como una congregación. Y bueno, retener lo que ya se nos dio. Y esto también nos dice la palabra, que retengamos lo que ya se nos dio. Es más, dice el versículo, no pongo otra carga más que retengas lo que ya se te dio. Imagínense nada más qué triste, amados. O sea, en lugar de que el padre diga, oye, pues qué bonito que ya estás poniendo por obra, ahora te doy esto, no, ya el padre, o sea, digo, un decir, ¿no? Ya dice, bueno, ya retén por lo menos las 3 monedas que se te dieron, te quiero dar más, pero ya de mínimo retén esas 3. Entonces era esa lucha constante con toda la presión que vivían los creyentes amados. Vuelvo y repito, que se parece mucho a la que vivimos hoy en día. Bueno, y ya vamos terminando. La Odisea. Esta es para nuestra generación, amados. Y bueno, tenemos que luchar para no ser de la Odisea, ¿ok? Apocalipsis 3:14, y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Nuevamente le permite arrepentirse. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga, que dice el Espíritu a las iglesias. Esto está hermoso, amados. Hermoso, digo, de que la recompensa, porque si ustedes se dan cuenta, es una recompensa mayor. El trono, sentarse en el trono de Yeshua. Acuérdense que el trono representa como esta, ya vimos la menorá y en la parte del medio está el trono de Elohim, ¿no? Propiamente que representa Shavuot, que representa toda esta, es como convidarte a lo mejor. ¿Y por qué le da este premio tan grande a los de la Odisea? ¿Ustedes por qué creen? Pueden liberar sus micrófonos. No podría ser porque te acuerdas que el versículo que dice, ay, no me acuerdo en dónde está, que dice, porque, ay, a cuanto más se le perdona, o sea, más, ay, ¿cómo va el versículo? Sí, 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 no sí, sé si me explico cuál es el donde versículo. sobreabunda el pecado, sobreabunda la Amén, justicia. amén, amén. Sí, Al que amén, mucho amén. se le perdona, mucho ama. Eso, amén, Ok. amén. Yo sé que ustedes me entienden. Amén. Amén. Ojo, pero aquí hay un referente importante. Dice la amada casa de Judá que el Todopoderoso nos juzga. Esto viene en los Midrashim, ¿no? Esto viene como interpretaciones rabínicas, pero o sea, va acorde a lo que dice la Escritura. Dice que el Todopoderoso siempre nos va a juzgar acorde al ambiente que vivimos. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que en tiempos de Moisés, que salió a recoger leña, es decir, en un ambiente kadosh, ya que tú salgas a recoger leña, pues ya es porque eres un rebelde, un desobediente. Pero no es lo mismo el ambiente en el que ellos se desenvolvían. Era un ambiente en donde
abundaba la desobediencia, o sea, a los ojos del Creador abundaba la desobediencia, entonces el Todopoderoso te va a juzgar acorde, o más bien te va a observar acorde al ambiente también que te desarrollas. Por eso es que Daniel, pues le reconoce mucho esta parte, ¿no? De que siempre permaneció fiel, a pesar del ambiente en el que se desarrolló. Aquí, ¿por qué fue? Imagínense, es la iglesia de la Odisea, es la tibia. Dice, bueno, fuera que fueras frío o caliente. Frío porque así a lo mejor estábamos nosotros fríos. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero caliente, pues bueno, caliente es que estás bien firme, ¿no? O sea, estás firme dentro de la palabra, pero tibio, o sea, como que sí sabes, pero como que mejor no, pero cuando te conviene sí, pero cuando no, o sea, no sirve, no sirve, o sea, no, dice la palabra, o estás conmigo o estás contra mí, no dice o estás medio conmigo o como que medio acomódate, estás conmigo o estás contra mí. Entonces, ¿qué vemos aquí en la Odisea? Paralelo con Coloso y Hierápolis, esto lo vemos también en Colosenses, toda la escritura están conectadas por la carretera de la Odisea. Esta es la carretera de la Odisea. Aquí está Hierápolis y Colosas, que es donde se escribió la carta a los colosenses. El libro de Colosenses nos da evidencia de que hubo congregaciones judío-mesiánicas, no de gentiles, judío-mesiánicas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios, porque doy testimonio de él, de que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Entonces, era un ambiente bastante difícil, amados. Era un ambiente donde ustedes saben que a mayor cantidad de libertinaje, de promiscuidad, de desobediencia, de falta de Torah, es muy difícil vivir con Torah. Tan solo en la comida, no me voy lejos. ¿Cuántos de aquí no batallamos para conseguir una comida que no esté contaminada? ¿Cuántos de aquí decimos, bueno, voy a comer a la calle, ay, pero ya están friendo en manteca de cerdo? Todos batallamos, pues ahora imagínense cuánto más allá que se paseaban desnudos, cuánto más allá que hacían sus sacras públicas en todo, ahora sí que en cada altar que veían, aquí poco colocaban estatuas de los padrinos, tiene su nombre, regidor, eso no me acuerdo, hagan de cuenta, yo dono la carretera y en honor me levantan una estatua y ahí la gente como que hacía su pleitesía y todo ello. Entonces estaba lleno justamente de ello, de ídolos, de todo. Entonces debió de haber sido un ambiente difícil, amados, difícil. Y por eso es que aquí muchos se volvieron tibios. ¿Por qué? Porque era más fácil no batallar con todo ello y como que sí, decir, pues sí, está bien, como que haces que lo haces, pero ni estás allá ni estás acá. Bien, entonces la advertencia para esta iglesia es, Yeshua se presenta como el principio de la creación. Esto también hay que entenderlo y también lo quise colocar. ¿Por qué? Muchos dicen, ya ves, él es el principio de la creación, es decir, él fue creado. No, amados, la palabra que aparece en griego es arjé, propiamente es principado, gobernante, el inicio. Principado se refiere propiamente al que manda, al de mayor rango, como los principados y potestades contra las cuales peleamos, pero en este caso principado como vaya, el que manda, el gobernador. De hecho, ahí dice gobernante, gobernador, es como el más alto cargo. ¿Por qué? Sabemos que fue el primero, o sea, la palabra del Todopoderoso fue la primera manifestación en esta dimensión tangible, de una dimensión intangible a una manifestación tangible, con todo lo que ya hemos platicado, amados. Ahora dice, piensas que eres rico, pero eres pobre, ciego y desnudo. ¿Qué nos dice Génesis 3:7? Entonces se le abrieron los ojos a ambos, a Adán y a Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. La desnudez que implica desobediencia. Desobediencia, es decir, piensas que eres rico, pero eres pobre, ciego y desnudo, es decir, estás muerto en delitos, como lo estábamos todos, amados. Así estábamos muertos en nuestros delitos, desnudos, sin siquiera darnos cuenta. Otra recomendación le dice que compre oro y vestiduras blancas. En primera de Pedro 1:6 nos dice que es ese oro. Ahora, por cuánto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe,
mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua el Mesías. Es decir, ese oro representa las obras pasadas por fuego. ¿Y qué es pasar por fuego? Muchas personas cuando vienen las pruebas, botan todo. Están bien firmes en el Todopoderoso, sí, yo te amo y yo contigo, como Pedro, ¿no? Y no, yo jamás te voy a negar y aquí estamos y de repente viene la prueba y o ya queremos echarnos a correr, no, que mejor ya no, pues tanto servirte para que me pasara esto. Eso es ser probados por fuego y hallar la fe que no es verdadera. Entonces, una fe verdadera es una fe como la de Job, que a pesar de todas las situaciones que pudieran pues parecer malas, Job nunca dejó de adorar al Todopoderoso. Esa es una fe pasada por fuego y verdadera. Entonces, en tiempos de la angustia, pues claro que van a venir aflicciones y ahí es donde realmente se va a probar la fe. Y cuánto más cuando se levante la bestia, amados. La bestia que propiamente es ese espíritu que te va a decir, niega a Yeshua y recita esta declaración de fe, donde tú le das la honra al otro ídolo, al demonio ese. Entonces, esa va a ser una prueba. Y si tú no practicas desde ahorita, diciéndole a tus hermanos, a tus papás, a tu esposo, a tu esposa, oye, mira, esta es mi fe, lamento que no la compartamos, lamento que no te guste, pero mantenerte firme y no decir, bueno, es que voy a ir a comer tantita Navidad con mi mamá, es que cómo le voy a decir que no, se va a ofender. No, amados, tenemos que empezar a practicar esa firmeza, porque si no, cuando se levante lo malo, ahí nos va a confrontar todo ello. Amén. Entonces, bueno, dice, al que venza se sentará en el trono de Yeshua. Y pues bueno, amados, ya terminamos recapitulando un poquito en pocas palabras. Esas 7 iglesias también las podemos interpretar como 7 tipos de creyentes. Hagamos una reflexión de manera interna y analicemos en qué tipo de creyente podemos estar. Somos un Éfeso, esos que tenían buenas obras en un principio, pero posteriormente dejamos a nuestro primer amor. O somos una Esmirna, propiamente que sufrió persecución por amor del nombre de nuestro amado Mesías. O somos Pérgamo, esa iglesia que tolera la doctrina de Balaam, la nicolaíta. Acuérdense que los nicolaitas es cuando tú te enseñoreas del pueblo, es decir, sírveme, hazme, yo soy el ungido, yo soy el profeta y aquí todos sírvanme y denme. Eso es una doctrina nicolaíta. O eres un tiatira que toleras esas doctrinas mezcladas. Tú decrétalo, tú dilo, sí, todo lo que pise tu pie es tuyo. Esa tergiversación de la palabra para conveniencia, ¿no? Propia. O eres un sardis, uno que se quedó dormido. Se te dio la revelación y simplemente no hiciste nada, te volviste a ir al mundo. Y digo, volver a ir al mundo no me refiero a regresarte al mundo, sino te volviste a meter en tus afanes. ¿Cuántos de aquí se les olvidó la fiesta de Rosh Hodesh? No me acordé. Amados, ¿cuánto tiempo ya tenemos guardando Torah? Filadelfia, la que perseveró pacientemente. Busquemos ser una Filadelfia, amados. O la Odisea, la tibia, la que hoy sí guardo Shabbat, mañana no, hoy, pero pues es que ya la circuncisión del corazón es la única que cuenta, pues no tengo dinero para circuncidarme carnalmente, ay, pero es que esa chica está bien bonita, pues yo la voy a traer a los pies del Creador y ahí te vas en yugo desigual. ¿Qué tanto es tantito? Esa iglesia tibia. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué tipo de creyentes somos, amados? Realmente confronta grandemente y es lo que nos dice nuestro amado Don Yeshua, simplemente vigila, analiza tus obras, analiza qué es lo que estás haciendo y arrepiéntete. Eso es lo bonito que nos dice, arrepiéntete. Entonces, pues bueno, amados, hasta aquí terminamos la administración. Espero que haya sido de bendición y Shalom Alejem a todos.